Bueno, pues esto es Aventuras con Griego, como ya sabéis, y os voy a hablar un poquito hoy sobre debate historiográfico y sobre independencias de Hispanoamérica. Si queréis, si os gusta el tema, podemos ver en el futuro de hacer una serie en la cual ofrezca un relato, ofrezca una explicación de las independencias de Hispanoamérica, pero eso ya sería el futuro si os mola el tema. Lo que voy a hacer en este directo va a ser hablar unos 20 minutos sobre historiografía. Voy a ofrecer una explicación de por qué creo que es necesario esto, muy breve, y voy a ofrecer un par de interpretaciones historiográficas sobre las independencias y para que quien le interese el tema pues tenga un par de referencias para buscar, porque es un tema extraordinariamente amplio y extraordinariamente rico. Y en la descripción os pondré los autores bien escritos, algunos libros. A mi juicio, el debate historiográfico sobre las independencias de Hispanoamérica es muy desconocido. Y algo que me interesa mucho que me comentéis en los comentarios es si conocíais algo de esto, especialmente si habéis hecho la carrera de historia, porque yo, por ejemplo, llegué a dar una asignatura que era Historia de América Contemporánea y ni siquiera nos dijeron que existía un debate historiográfico sobre esto. Y además es un debate que da más juego que el de la Revolución Francesa, porque hay que entender el de la Revolución Francesa y luego hay que entender otros debates que vienen más. Es un debate que tiene en cuenta muchísimas realidades geográficas, porque tienes que pensar que cada país hispanoamericano pues, es un mundo y tiene su realidad y tiene su escuela y tiene su pasado, y entonces la cosa es muy larga, ¿vale? Yo creo que este tema es importante que se conozca, entre otras razones, porque hay muchas controversias que vienen cada 2 por 3 en relación a las independencias o en relación al imperio. Y, por ejemplo, tenemos la controversia de si las Indias eran colonias. Y parece que ahora de repente cualquiera que hable de esto pues está imbuido en el Gustavo Buenismo o algo así. Pero si prestáis atención a la bibliografía que os comentaré, hay cosas que parecen que son Gustavo Bueno, pero que no son Gustavo Bueno. Que hay otras personas que décadas antes hablaban de cómo la historia se ordenaba a través de la lucha de imperios y cómo esta condicionaba lo que hacían los gobiernos en el interior de esos imperios. El tema de si las Indias eran colonias es un tema que probablemente llevemos unos 200 años como mínimo debatiendo en España o incluso en Hispanoamérica, porque me lo tengo encontrado en documentos mexicanos del año 1800, como es algo que criticaba Mariano Moreno, revolucionario argentino, en 1810, 1812, decía, es que violaron las leyes de Indias porque las Indias nunca habían sido colonias. Y luego además se debatió también en las Cortes de Cádiz o en la Junta Central. Es un tema, y luego está el tema de Ricardo Levene, cuando dice la famosa frase y hace una conferencia y hace un libro. También habría que ver el contexto en el que lo hizo. Y luego han venido más obras que han seguido trabajando ese tema. Entonces, es una realidad particular que no conocemos y yo creo que habría que conocer. Y cuando uno busca en Google, por ejemplo, es muy difícil encontrar, porque son cosas de las que no se hablan. Y si buscáis autores que os voy a comentar, veréis que encontrar información sobre, así que sintetice, que resuma sus obras, pues no es lo más fácil del mundo. ¿Vale? Esto por un lado. Y luego, antes ya de meterme en las grandes interpretaciones, hay que pensar que el debate trata de resolver por qué fueron las independencias, qué fueron las independencias, qué era el imperio, qué era España, qué era Hispanoamérica, si se pueden calificar de revoluciones liberales, si eran colonias las Américas, si había un antiguo régimen colonial, por ejemplo, como han hablado algunos, como Kosok o como Manuel Chust. Y luego además tenemos que tenerlo en cuenta porque si no entendemos un poquito las independencias de Hispanoamérica, si no las entendemos más allá de pensar que son guerras nacionales de independencia, porque normalmente cuando se explican así, son como guerras de independencia. Damos por supuesto que unas naciones que buscan la independencia, entonces es como una guerra de independencia más. Y a lo mejor es mucho más complejo. Y lo que quiero poner en valor a lo largo de mi exposición es que si no entendemos si no atendemos a este debate historiográfico, a todas las cuestiones que se plantean, pues no vamos a entender ni los distintos países hispanoamericanos, ni siquiera la propia España, y ni siquiera las propias revoluciones españolas, sobre todo las primeras, porque es algo que
todavía de hoy está... Pero bueno, me estoy adelantando. Pero vamos, si queréis entender Cádiz, si queréis entender el trienio liberal, si queréis entender la revolución burguesa de la guerra carlista, por qué se produce, etcétera, en ese momento hay que ir a este debate, hay que prestar atención a esto, porque en esta época eran realidades conectadas. Y la historia de España, desde 1492 hasta 1830, no 1810, no 1800 a secas, hasta 1830 está extraordinariamente entrelazada con América. Y si no entendemos lo que hay en América, no vamos a entender nada de lo que hay en España, nada relevante. ¿Vale? Pero bueno, eso ya comentaré más al final. Yo hago este vídeo porque creo que hay, a la hora de explicar las independencias de Hispanoamérica, una hegemonía indiscutida, una hegemonía que no se cuestiona. Y me refiero a que tanto en secundaria como incluso en la universidad, uno se encuentra que aparte de que no existe este debate, se da una explicación que tiene mucho que ver con la de las revoluciones atlánticas y que tiene mucho que ver con la obra de John Lynch, se cite o no. Y entonces nos encontramos con que nos explican que las independencias de Hispanoamérica son influencia de la Revolución Francesa, son influencia de la Revolución Americana, son consecuencia de la Ilustración francesa e inglesa. Entonces, es muy curioso porque nos ofrecen una historia que es totalmente franco-anglocéntrica. Es muy interesante plantear cuando hablamos de lo de colonial, ¿no? Y sin embargo, parece que muchas veces la historia de España se nos enseña desde este punto de vista. Y entonces se nos enseñan las cosas como son en Francia, en Inglaterra, y luego cuando se trasladan a otras realidades, pues no entendemos nada. Entonces es una historia universal centrada en un lugar que no nos interesa tanto, a lo mejor, o que nos confunde. Y bueno, y luego además hay momentos en los que llega a ser ridículo, porque la Revolución Francesa no es una influencia unívoca. Y la Revolución Francesa de los jacobinos, la del 93, con su vertiente haitiana, es una revolución que espantó totalmente a los criollos, que espantó totalmente a la gente poderosa. Y entonces precisamente influyen a la hora de evitar. Pero bueno, y luego además es que cuando vamos a los hechos, cuando estudiamos, cuando profundizamos, vemos que esta visión pues no es cierta o no es muy cierta. Es extraordinariamente simple y nos confunde. Espero que este punto haya quedado claro. Luego tenemos la persistencia de visiones tradicionales, como las de las independencias, como guerras nacionales de independencia, como mencionaba. En España antes se conocía la versión de la traición. Se hablaba de que justo cuando vinieron los franceses, cuando nos invadieron, los americanos nos traicionaron y entonces se emanciparon. Luego tenemos la emancipación de Levene, la atlantista que ya he mencionado. Pero bueno, lo que más nos interesa es cuando el debate realmente se renovó y cuando realmente el debate empezó a andar, que es en los años 70. Por muy diversas razones, que me enrollaría mucho y no me quiero enrollar, en los años 70, pues debido a la Guerra Fría, la descolonización, la Revolución Cubana, el crecimiento de las academias, el aumento de estudiantes, los aportes de la historia regional, que no voy a poder comentar. Luego, además, estaban las teorías de la dependencia y luego, con el tiempo, aparecieron otras interpretaciones. Pero aquí nos vamos a centrar en las interpretaciones que aparecieron ligadas a grandes autores que tampoco son muy conocidos, así que no sé si llamarlos grandes autores. Pero bueno, entonces voy a hablaros de varias obras con interpretaciones sobre las independencias, ¿vale? Entonces, los años 70, la primera destacada que tenemos es la de John Lynch, que es la más conocida. Fue importante, bueno, todos estos grandes autores realmente cogen muchas cosas de muchos anteriores, pero no, ni los conozco muy bien porque no es el debate que más conozco, ni tampoco vale la pena porque no me quiero enrollar, ¿vale? Más de lo que ya me voy a enrollar. La obra de John Lynch, lo importante que tiene es que tiene un análisis global y general de toda América. Y luego, además, integra en la explicación las causalidades económicas y sociales. Y pone el foco en las reformas borbónicas y en un nuevo imperialismo, que algunos llaman Segundo Imperio, otros llaman neoimperialismo, ¿vale? Y habla de cómo estas pues, se implementan después de la Guerra de los 7 años. Y entonces se dedica su obra a trazar un mapa de agravios
Entonces habla de los impuestos indirectos que aumentan, la burocracia que controla más América, perdón, cómo los criollos son desplazados de sus posiciones de poder, del sistema colonial, cómo se les pone fin a su autonomía, cómo esto se percibe como intolerable, cómo se va generando una especie de nacionalismo americano, americano. Y este nacionalismo pues se va a desatar a principios del siglo XIX, se va a resquebrajar y de ahí van a salir las independencias. Es una explicación que está muy razonada, está bien argumentada, recopila muchísima información, pero tiene algunos problemas porque luego otras investigaciones empíricas pues han demostrado que hay fallos o hay huecos que se pueden exprimir y luego además hay momentos en los que parece que copia el modelo de las 13 colonias y la explicación que se le daba a su independencia, a la independencia de Estados Unidos del Norte, ¿vale? Porque tiene que ver esto con el tema del agravio de los americanos, de las colonias, y cómo este agravio es conducido hacia la independencia, ¿vale? Y el problema mayor que yo le veo a esta obra es que yo tengo la impresión de que en la Academia Española, más allá de los americanistas y en muchas personas, se ve como que nos hemos quedado ahí atascados en la obra de John Lynch. Entonces, claro, cuando se explica las independencias, nos hablan de que el siglo XVIII aparece un criollismo que en algún momento pues, va a adquirir fuerza y va a independizarse. Y entonces esta historia se nos explica, por lo menos en España, como un anexo de la historia de España, y este anexo se explica así y entonces nos desentendemos de cualquier tipo de análisis mayor. Y es una forma pues, de quitárnoslo de encima muy rápidamente. Y así pues no entendemos nada, ni lo de América ni lo de la península, ¿vale? Y entonces yo creo que lo más interesante de este vídeo es ir más allá de la explicación de John Lynch, que espero no haberme dejado ningún punto de lo de John Lynch. Si alguien, esos más conocidos, si alguien me sabe regañar, que me regañe. Vamos a comentar otras obras con otras interpretaciones. Y después de John Lynch, la más importante es la de un argentino, que creo que estudió en Estados Unidos, pero era argentino, que es Tullio Halperin Donji, aunque no sé exactamente cómo se pronuncia, porque es un nombre un poco raro. Es un brodeliano, usa la metodología de Annales, entonces habla de tiempos largos, y analiza los imperios ibéricos como un todo en sus estructuras y en ambos continentes. Es decir, frente a una historiografía que hablaba de las naciones, coge a los imperios y ve la vertiente americana y ve la vertiente española y ve toda la interrelación que hay. ¿Vale? Y entonces él pone el foco no en las reformas borbónicas exactamente, ni en el criollismo, ni en las naciones, sino en cómo quiebra esa monarquía y cómo, sobre todo en lo que es en el exterior y la espiral que se desata en las guerras que se desencadenan con la Revolución Francesa cuando se guillotina al rey, etc. Ya hablamos de 1790, ¿vale? Entonces, lo que plantea Tulio, a mi juicio, es que las independencias son fruto de la debilidad de la monarquía y no fuerza de los criollos. Y lo que plantea es que las independencias nacionales son consecuencia y no la causa de la disolución de los imperios ibéricos, ¿vale? Esto se tiene que entender bien, fijaos en lo que he dicho, ¿vale? Y luego además es muy interesante cómo Halperin, como Tulio, habla de cómo la guerra transforma las sociedades americanas. Y entonces crean una nueva causalidad que no estaba antes y complican todo. Hay muchos más estudios, pero lo importante es que a partir de los años 80, todo historiador especializado en este campo tiene que pensar la realidad en ambos continentes. Y entonces, por ejemplo, estaría la obra de Brian Hammett, pero no me parece tan reseñable, excepto en algunos puntos. Entonces, solamente la cito y paso al siguiente, que es Manfred Kosok. Manfred Kosok viene a ser como el último marxista de este tema relevante, si no el más importante,
Y es un marxismo que no es el más habitual, no es el de Soboul, a lo mejor un poco sí, pero tampoco tanto. Entonces es un marxismo que está un poco más renovado. Es un historiador alemán de la Alemania Oriental y lo que aporta interesante es que compara las revoluciones, usa historia comparada, trata de darles un encaje universal, contrasta lo empírico y lo particular, de forma que su teoría del materialismo histórico pues no se queda tan simple o no se queda tan dogmática, no resulta tan dogmática, aunque es una obra que tiene ya muchas décadas y se puede ir mucho más allá. Pero bueno, no, va un poco más allá de muchos marxistas, ¿vale? Lo que introduce interesante es que plantea las independencias como revoluciones burguesas inconclusas. La parte de inconcluso es la más polémica y yo creo que es la que no tiene tanta razón, porque tiene una idea de revolución burguesa que al final se queda abstracta y no se cumple en la realidad, porque confunde el tema económico con el tema político, el tema de la propiedad privada con el tema de democratizar, compara con la Revolución Francesa y entonces le resulta inconclusa porque no aparecen los jacobinos gobernando, sino que debido a la astucia de las aristocracias criollas, pues se evita esa fase jacobina y democrática que haría completa a la revolución. Pero bueno, es interesante también que identifica a los que son los líderes y los proyectos populares de las independencias de Hispanoamérica. Y entonces ahí, aunque hay mucho mundo, también hay mucha diversidad. Desde Hidalgo a Mariano Moreno, que dije antes, en Argentina, Artigas. Bueno, y luego además incorpora el tema de las relaciones dialécticas entre lo que son las condiciones internas y externas. Habla de cómo la revolución es tanto anticolonial como antifeudal. Y lo más relevante también es, bueno, es una obra muy compleja, bueno, son todas obras muy complejas, pero me parece interesante, como destacan Manuel Chus y Ivana Pesquet, el tema de que incorpora una idea que es la de la ilusión heroica, que es una especie de impulso que alienta a las personas, a los colectivos, a los individuos, contra el antiguo régimen colonial, más allá de ideologías específicas, y entonces crea confusión a la hora de realizar acciones revolucionarias. Espero que haya quedado claro este autor, lo estoy resumiendo bastante. Luego, en los años 80-90, hay dos autores también muy importantes, que son parecidos pero son muy distintos. Uno viene de una historiografía más anglosajona y otro de una más francesa, que son Jaime Rodríguez y François Xavier Guerra. Vamos con Jaime Rodríguez primero. Y Jaime Rodríguez tiene una larga carrera y plantea varias cosas que son muy interesantes. Yo creo que Lucena Giraldo es bastante deudor. Digamos que estos autores ponen mucho el énfasis en la historia política y en la historia de las ideas, ¿vale? Y lo que él plantea es, antes de eso, ver las independencias como el proceso más grande de cambio en su época, en un contexto de transición a la modernidad política, al capitalismo. Y entonces trata de ver cómo tiene un impacto universal y cómo es una transformación de un gran espacio geográfico. Y lo más importante de su obra real es que cuestiona la inevitabilidad de las independencias, porque cuando en la obra de John Lynch se plantea que son inevitables, ¿no? Con las reformas borbónicas. Entonces, por eso ya no importa luego fijarse en nada. Y esto es lo que está muy asumido, yo creo. Y Jaime Rodríguez lo cuestiona. Y entonces esto lo cuestiona, entre otras formas, en ver cómo había otros caminos que eran viables y que no eran independentistas o que no eran exactamente independentistas. Y entonces trata, por ejemplo, toda la implantación del liberalismo gaditano en América y cómo los americanos influyeron en él. Y es muy interesante porque realmente uno se da cuenta de que el liberalismo gaditano, que nos parece español, sin embargo, prácticamente se aplicó más en México, en Nueva España, México, que en la España peninsular.
y ve cómo en las sociedades de esa época trabajaron con el liberalismo cayetano y cómo este transformó estas sociedades y cómo funcionó en ellas. Y luego, además, cómo se instalaron instituciones del liberalismo cayetano que son súper desconocidas, como las diputaciones provinciales, que transformaron totalmente los espacios americanos en los cuales se constituyeron. La obra de Jaime Rodríguez vincula de una forma súper estrecha, totalmente estrecha, lo que es la historia política de América con la de España. Y va viendo los acontecimientos. Entonces, habla de cómo se emplea la misma táctica revolucionaria de las juntas. Y luego, además, pone en valor el pensamiento escolástico y neoescolástico y sus argumentos y cómo hay una cultura política propia bastante independiente de la ilustración francesa e inglesa, ¿vale? Y pone en valor cómo en los momentos iniciales, cuando se desencadenan las independencias supuestamente, lo que cunde es el miedo antifrancés. Entonces, complica mucho el relato de que desde el principio son unas guerras de independencia y entonces realmente en la historiografía posterior lo que me parece más interesante hablar es de procesos de independencia porque son, digamos, procesos históricos que tienen varias fases en las cuales hay varios caminos y hay evoluciones y hay cambios. Y criticando a Lynch, obviamente, bueno, todo es una crítica a Lynch, pero destaco ya para terminar con este autor que lo que trata es que ni el nacionalismo americano, ni el criollismo, ni el agravio de las reformas carolinas, carolinas porque son borbónicas, pero como se intensifican con Carlos III, pues como si fuesen de Carlos III. No llegaron a cuestionar tanto la fidelidad como plantearía Lynch y no son tan explicativas como pudiesen aparentar. Tampoco la crisis dinástica sería tan importante. Y lo que es más polémico, y yo no tengo claro, yo creo que sí que lo plantea, pero no sé si lo plantea en todas sus obras ni con qué rotundidad, porque a mí me resulta muy chocante y yo no me hago la idea. Pero algo que se plantea, y esto sale también en Lucena Giraldo, es ¿y si realmente lo más decisivo de las independencias fue la reacción absolutista de 1814? Porque, claro, había unas demandas de participación, había una América incontrolable y realmente cuando se produce eso, se produce una polarización, se produce una guerra total, pero eso en unas partes ya ocurría, pero es como que se produce una gran polarización y un gran alineamiento entre bandos y se van acabando las ambigüedades, el jurar a Fernando VII, etc. Entonces es una idea que a mí me gustaría trabajar más porque me parece tremenda. Ahora vamos con Xavier Guerra. Xavier Guerra seguramente es el autor más complicado a mi juicio porque es un autor que realmente para entenderlo hay que entender primero en todos, pero en este especialmente hay que entender el debate historiográfico de la Revolución Francesa y hay que entender, aunque sea superficialmente, la obra de François Furet o Firé, no sé cómo se pronuncia exactamente porque en francés es horrible. Mi francés. Pero bueno, es importante porque François Xavier Guerra utiliza el bagaje y la metodología conceptual propia de esta nueva historia política francesa que está asociada al revisionismo respecto a la interpretación social de la Revolución de 1789 francesa. Y entonces se complica la cosa, ¿vale? O a lo mejor es que yo me he apellido que justo cuando lo he leído estaba espeso, no sé, pero se complica. Y sobre todo si leéis a François Furet veréis que complica las cosas. Y luego es una historiografía que es polémica y yo creo que tiene sus aportaciones, pero por ejemplo es muy problemática porque desprecia mucho las causas materiales, lo que son los conflictos sociales. Entonces enfatiza mucho todo el tema de la cultura política moderna, la opinión pública, las ideas. Luego además tiene unos toques postmodernos como que la realidad es lo que creamos nosotros, ¿no? Pero bueno, no me pongo, yo creo que se entiende, ¿no? Lo que digo. Pero bueno, lo que les mola mucho es hablar de cómo surge el espacio público, cómo surge la modernidad. Entonces, en vez de hablar de capitalismo, pues te hablan de modernidad, ¿no?
Y entonces, en vez de hablar de origen social, te habla de una radicalización ideológica. Pero bueno, es un mundo. Pero bueno, y luego habla mucho de pues el discurso, lo simbólico, la nación como constructo cultural, los imaginarios colectivos. Entonces, lo que va es cómo esta modernidad irrumpe en el mundo hispano en 1808, 1810 y cómo trastoca todo. Y se generan, pues eso, nuevos imaginarios, nuevas sociabilidades, etcétera. Y lo que trata es, pues, cómo esta monarquía biemisférica, que está en 2 continentes, se quiebra, se desintegra y se forman estados soberanos que son todos, pues, como hermanos o son todos, pues, los mismos, ¿no? Y cómo hay nuevas legitimidades. Y bueno, me estoy enrollando, no sé si queda claro, pero bueno, uno de los grandes problemas que tiene, aparte de que las clases sociales no existen y todas estas películas, uno de los problemas que tiene es que cubre espacios de tiempo bastante cortos. Y entonces a lo mejor pues te deja la mitad de la independencia sin explicártela. Entonces, bueno, no sé, es una obra bastante complicada y tendría que darle vueltas para seguir comentando, ¿vale? Hago un par de comentarios más. Uno de los puntos que más quiero resaltar es que las independencias de Hispanoamérica, como ya he dicho antes, no son guerras de independencia sin más y realmente son un proceso de historia universal imprescindible para muchas cosas. La primera, yo diría que es para entender el liberalismo. No se entiende, yo creo, el liberalismo sin las independencias de Hispanoamérica. Y esto es algo que tiene mucho juego. Ernesto Castro hizo un vídeo sobre el neoliberalismo y ahí hablaba un poco desde el punto de vista intelectual, de estas ideas, de cómo hay varios autores chilenos argentinos que ponen ahí cimientos o que son precedentes muy jugosos sobre lo que son las doctrinas neoliberales, el tema de cómo el libre comercio es un dogma inapelable y todas estas historias. Y estoy muy de acuerdo y además es algo que se tiene dicho bastante si estáis al tanto de lo que es el debate de las segundas independencias, que eso es otro debate, pero participa algún historiador, pero no es estrictamente historiográfico y que también tiene mucho juego. Pero bueno, yo tuve una profesora argentina que decía que lo de la terapia del shock ya lo habían inventado los libertadores. Pero bueno, yo lo que quiero poner en valor también, que es algo que es un poco extravagante o que no se suele pensar, es lo que supuso la multiplicación de repúblicas. Porque uno puede pensar que proclamar una monarquía, una república independiente, podría ser intrascendente, que daba igual, o que incluso sería más lógico que fuese una república porque en América no hubo feudalismo, lo que fuese. Pero en realidad, que se independizasen con repúblicas no fue tan normal, digamos, porque el liberalismo necesitaba o le convenía un rey. Y luego, además, porque necesitan una pieza constitucional que sea intocable, porque no son democráticos, no les molaba, incluso por razones ideológicas muy sencillas, como que no les molaba la idea de una sociedad en la cual pues cualquier persona se pensase que podía llegar a ser presidente de la República, ¿no? Porque el liberalismo no es igual a la democracia, pero tal vez en el siglo XX pues nos hemos montado ese cuento. Pero bueno, una república conllevaba muchos más desafíos que una monarquía y cuando los mexicanos o los brasileños se montan un imperio, no ya una monarquía, sino un imperio, no es tanto un ejercicio de exotismo, sino como, por ejemplo, había un miedo realmente de que Europa se pusiese de acuerdo para intervenir América y restablecer a los Borbones, fuesen españoles, fuesen franceses o sencillamente monarquías. Gran Bretaña, por lo menos a la altura de 1820, su preferencia es monarquías. Y años antes seguramente lo preferirían mucho porque tal vez todavía tenían la esperanza de recuperar Estados Unidos, pero bueno, eso ya está bastante perdido. Pero la cuestión es que
llegó a ser preferible. Y de hecho, lo que es Francia o Rusia está a favor de la idea de poner a reyes borbones en América. Entonces, yo creo que esto es un campo para reflexionar, porque por alguna razón este reaccionario que es medianamente famoso, pero no mucho, que es Chateaubriand, no sé cómo se pronuncia, Chateaubriand, decía que si se proclamaban repúblicas en América, eso sería el anuncio de la posibilidad de más repúblicas en Europa. ¿Vale? Me estoy explicando un poco mal, pero... Y ya para terminar, y me hacéis preguntas, las que queráis, quiero poner en valor que las independencias de Hispanoamérica y el debate historiográfico sobre este tema es imprescindible para entender la historia de España, no solamente la moderna, ni el momento así concreto o lo que es la contemporánea entera, sino que es imprescindible para entender las primeras revoluciones. Y voy a intentar explicar, aunque sea muy brevemente, por qué. En la historia de América, como decía al principio, es súper importante y yo tengo la impresión, como ya he dicho en otros vídeos, de que parece que está como borrada de nuestra memoria colectiva prácticamente, o que es eso, pues como una especie de página anexa. Y no sé si tiene mucho que ver con Ortega, pero es que en autores anteriores, aunque sean superficiales, se tiene dado una importancia a las independencias de Hispanoamérica brutal. Y eso es algo que, pues, yo creo que desaparece en buena medida. Y si no entendemos que hubo ese imperio, no vamos a entender por qué en el siglo XVII no hay revoluciones, por qué resiste lo que es la unidad de España, por qué resiste la monarquía española tal como estaba prácticamente. No vamos a entender por qué la monarquía española tenía tanta capacidad para desparlamentarizar, para centralizar. Y ya no me meto en el tema de los costes económicos, si nos hizo menos competitivos, etcétera. Sino solamente quiero hablar un poco de las primeras revoluciones. Porque no se entiende en España, todavía a día de hoy, apenas de que hubo un debate sobre la revolución burguesa, además, cuándo se produce la revolución burguesa, si la revolución liberal fue un fracaso, cuándo se produjo, porque hubo como muchísimas revoluciones y no sabemos cuál se produjo ni por qué fallaron. Entonces se tira una explicación, como tengo comentado, que a veces pues parece franquista, porque hay como un Sonderweg español nacional católico que se resiste, entonces eches lo que le eches, pues resiste y las revoluciones fracasan. Pero vamos, nos demuestra que yo creo que no se piensan las revoluciones en España. Y eso, así no vamos a entender nada. Y hay que entender que el imperio colonial, el imperio americano, era lo que sostenía el absolutismo español y el antiguo régimen español, por decirlo de alguna manera. Y que es precisamente cuando se pierde América, definitivamente, cuando el absolutismo español es totalmente inviable y cuando se desmonta. Porque hasta 1830, si vais a las cartas de Fernando VII, si vais a las instrucciones de Fernando VII, si vais a los documentos de sus ministros, la prioridad es conservar América para evitar la revolución, porque era lo que sostenía aquel sistema que no introducía reformas y que se mantenía ahí arcaizante, etc. Entonces, hay que entender esto, hay que reflexionar sobre esto. No es casualidad que la revolución burguesa triunfe en 1830 y pico, en medio de una guerra carlista, justo cuando ya se ha perdido la esperanza de recuperar América, porque hubo momentos en los que se pensaba que aquellos caudillos, Bolívar, San Martín, todos estos, no serían capaces de mantener el orden y que acabaría volviendo España, y hay que pensar que Nueva España, que era la parte más importante posiblemente, que era un tercio, hasta 1820 la situación está súper controlada. Entonces, no hay que dar todo tan por sentado. No sé si me estoy explicando bien. Pero bueno, hay que darse cuenta de que si tú tienes unas clases dominantes, si tú tienes una burguesía comercial que gracias al absolutismo tiene el monopolio con uno de los principales centros de materias primas del mundo, que va a garantizar la reproducción de esa clase, pues no van a estar tan interesados por hacer la revolución liberal. Si este absolutismo garantiza ese monopolio, ¿vale? Y entonces
hay que entender por qué el rey fue tan tajante. Y tiene mucho que ver con esto. Y tiene mucho que ver con algo que me encanta que dicen Manuel Chusti y Ivana Fresquet, que es la paradoja de la Revolución Española. Porque ellos plantean que en la Revolución Española de las Cortes de Cádiz hay una paradoja, incluso la del trienio liberal, que es que se pretendían ser tanto antifeudales como anticoloniales. Y entonces pretendían acabar con el antiguo régimen también en América. Y lo que plantean, aunque sin un desarrollo suficiente a mi juicio, es que, ¿y si precisamente que la revolución gaditana fuese anticolonial, que pretendiese elevar las colonias a reinos en igualdad de condiciones, y si esa tentativa fue la que la hizo fracasar, la que la hizo inasumible para la monarquía, para las clases dominantes? Tal vez eso explica por qué hubo ahí tanto traqueteo. No sé si me he explicado bien, si queréis preguntadme para que acabe estas cosas. Pero bueno. Y luego ya para acabar, dentro de este tema, yo quiero que nos planteemos, o me parecería interesante plantearnos, por qué nunca nos han hablado de ningún debate que ocurriese en las Cortes de Cádiz. ¿Por qué nunca nos explicaron, se debatió esto, se debatió lo otro? Se nos dice, bueno, hacen este decreto, hacen este decreto, abonen el antiguo régimen, etcétera. Pero no explican cómo debatieron, por qué el modelo territorial, por el porqué de los privilegios, el porqué de la nación biehemisférica, porque no se nos explica que no todos estaban de acuerdo con que existiese una nación española a ambos hemisferios. Se debatió y se propusieron otras ideas de nación. No todos estaban de acuerdo en que la soberanía tenía que residir en la nación. Y luego esto habría que pensar si entroncaba más con una tradición política española, tal vez por arcaica, tal vez por lo que fuera, porque no se lo plantearon, que hablaba de que la soberanía residía en el pueblo. Y entonces, claro, había muchos americanos que decían, bueno, ¿el pueblo qué es? Pues el pueblo es Buenos Aires. No dice, y claro, y otro dice, no, es Argentina. No, otro dice, es el conjunto de la nación española. Entonces ahí hubo debates y ahí hubo conflictos. Y no se nos explica esto. Porque, claro, la cuestión federal también aparece aquí. Y sin embargo, nos planteamos el problema territorial y es como que no lo conocemos. Y luego ya para terminar, creo que ya no me dejo nada relevante. Hay frases que imagino que los más curtidos en estos temas se las habrán sacado alguna vez, que dicen, mira, es que aquí el conde de Toreno, o si no es el conde de Toreno es otro, habla como si España fuese plurinacional, ¿no? En los debates de las Cortes de Cádiz. Y lo que no se dan cuenta es que muchas veces cuando se dicen ese tipo de frases, cuando hablan de la integridad, del centralismo, del federalismo, de si hay una nación o no, no están hablando de España, están hablando de América. Y entonces, creo que esto es relevante. No sé si os parece que estoy loco o lo que sea, pero bueno, hay que entender esto y hay que entender, y ya acabo, lo juro, que cuando se produce el vacío de poder en 1808, con las abdicaciones de Bayona, en España, en la península, es cuando se desata la eclosión juntera, primero en la península, luego en América, se desatan revoluciones que van a intentar ocupar ese espacio y que van a competir por adueñarse de los territorios. Y van a tener que lanzar medidas. Y van a tener que desatar revoluciones. Y seguramente si diputados americanos fueron con instrucciones, con programas políticos, con votantes, si fueron a Cádiz, no fue tanto a lo mejor porque no hubiese habido colonias, sino sencillamente porque hubo competencia entre varias revoluciones, la de los peninsulares, la de los afrancesados, la de los autonomistas americanos, la de los independentistas americanos, porque cuando la Junta Central llama a los americanos en igualdad de condiciones, aunque exactamente no, y luego eso lleva a conflicto,
sí o no, pero lo hace justo después de que en Bayona los afrancesados quieran dar derechos a los americanos para traerles. Entonces hay una competencia entre revoluciones y que tiene que ver con todas las conquistas revolucionarias que se realizan en esa época y que hay que entender y que hay que conocer, vamos, para entender. Perdón. Y ya creo que nos he hecho más el rollo. Espero que os haya gustado, que se haya entendido. Aprovechad ahora para hacer preguntas si hay algo que esté muy confuso y os leo en el chat, ¿vale? Ah, mira, aquí José Carlos Jiménez me comenta las causas externas, dialéctica de imperios, combinando con las internas. Esto realmente sería más ya para explicar las independencias en sí, pero si veis la obra de Halperin Donji, si veis el libro que es el que más me gusta, que voy a recomendar, que es un libro un poco denso, pero que está muy bien, pero es denso, os aviso, que es el de Tiempos de Revolución, de Manuel Chust y Ivana Frasquet. Es el único que hace una introducción hablando del debate historiográfico e incorpora muchas cosas. Y lo que es más interesante es ver cómo la Guerra de los 7 años, a mediados del siglo XVIII, entre distintos imperios, aunque España apenas participó, fue súper decisiva para España. Y la incapacidad de mantener el nivel militar en las guerras por parte de la monarquía borbónica es lo que desata las reformas borbónicas, su aceleración con Carlos III, y va a alterar profundamente América y España. Y viene de esa dialéctica de imperios, que es contra Gran Bretaña, básicamente. Cuando Rafael del Riego pregunta sobre poner reyes borbones, pues es un tema que conozco poco, pero yo creo que se barajaron todas las opciones. Se barajaron poner reyes borbones subordinados no tanto a España, sino con Francia, pero bueno, también España, pero es que España en esa época ya pues pintaba poco. Pero bueno, yo creo que hay algo que a lo mejor es polémico, pero España dependía mucho de Francia en el siglo XVIII y a principios del XIX yo creo que Fernando VII estaba pensando en mantener esa dependencia de Francia y entonces a lo mejor ni siquiera habría importado tanto, sino que habrían sido reyes borbones, no tanto españoles, sino reyes borbones. Pero bueno, es que esas cosas, yo creo que las cosas ya estaban muy jodidas a esas alturas, pero bueno, pero es interesante verlo. ¿Has leído a Fray Calixto Tupac Inca? No, no he leído, pero bueno, esto me recuerda, si queréis una curiosidad, que la frase esta que dice Lenin, no sé si la dice Marx, de un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, si es así, ¿no? Libre, es una frase que Marx y Lenin toman del Inca Yupanqui, que estuvo en las Cortes de Cádiz. Y claro, no tenemos ni puta idea de por qué puñetas dijo eso ese señor. Perdón por los tacos ahora. Si los criollos vieron peligrar su posición con la revolución gaitana, pues esto habría que debatirlo. En Nueva España, México, está clarísimo. Ahí está clarísimo. Y de hecho, si veis este tío que saqué a colación del debate con Hermesilla, que es Fernando Garrido, que es un socialista español del siglo XIX, decía directamente que la principal causa de las independencias fue que la Constitución de Cádiz era demasiado democrática y que no les molaba nada. ¿Qué tanto de verdad hay en aquello de que los hispanoamericanos eran españoles de pleno derecho? Pues yo creo que eso es un debate que habría que hacer y que tendrían que hablar personas que sepan mucho más que yo. Yo la impresión que tengo es que no es cierto, porque si no, no habrían hecho las reformas borbónicas como las hicieron, ni habría habido tantos problemas luego, o tantas demandas en las Cortes de Cádiz. Seguramente era un debate de la época, o una contradicción de la época de las leyes de Indias. Pero bueno, otro tema que es muy interesante que plantea el debate historiográfico, que al final no he dicho, es el tema de las identidades nacionales, criollas, americanas, cómo son, y es un debate que yo no creo que esté cerrado, porque yo no lo veo nada claro. Y luego además es que hay americanos que se consideran españoles y que no.
Entonces, ¿qué opinas del carlotismo? Yo creo que era viable. El carlotismo, viable, no lo sé, pero sí que fue real, digamos, o por lo menos, además de los afrancesados, los gaitanos, los autonomistas, los independentistas, también estuvo el carlotismo. Hay una pariente de Fernando VII ligada a la corte portuguesa compitiendo por rellenar ese vacío de poder. Y desde luego, por lo menos molestó. Y un criollo mestizo, si se consideraba español, pues es que es complicado. Yo no lo tengo claro. Seguramente era polémico, pero San Martín estuvo combatiendo en la península por el rey de España, por España contra los franceses, justo antes de pasarse a la independencia. Y de hecho, en 1808, cuando es el 2 de mayo, cuando hay revueltas populares, no es posible que optase por el partido de los privilegiados. Pero eso es algo que no sé si está tratado, no está nada claro. Pero bueno, yo creo que las independencias eran muy confusas. También hay que entender que bueno, es algo que lo tengo dicho en otro vídeo, pero que es el tema de que parecía que España estaba perdida. Entonces, hay que entender la independencia en ese contexto. Fueron secesiones en el marco de una guerra civil que generó un desastre que fue capitalizado por los británicos. Bueno, pues algo de verdad supongo que hay, pero yo cuando he leído sobre este tema, es que te encuentras con tantas situaciones tan desastrosas y caóticas que es que eso parece el puñetero colapso de la Atlántida ahí, que nadie sabe qué hacer. Y no sé, es que ni siquiera es una guerra civil exactamente, yo creo. Pero bueno, uno de los primeros conflictos que se desatan, bélicos, no es exactamente entre españolistas o españoles y independentistas, por ejemplo, sino entre entre las regiones del interior de Venezuela y Caracas. Y entonces no es ni siquiera una cuestión de secesión, ni una cuestión de España sí o no, sino una cuestión de que había un problema con el poder político, una crisis del poder político, y a quién obedeces. Entonces, cuando se trata este problema y la soberanía vuelve a los pueblos, es lo que os decía un poco antes, que unos dicen que el pueblo es Caracas, hay otros que dicen que es Venezuela. Y entonces, cuando se proclaman las independencias, la palabra independencia no significa siempre lo mismo que en esta época. Y tiene mucho que ver con asumir la soberanía del pueblo. ¿Es cierto que Hispanoamérica o partes de ella estaban muy desarrolladas económicamente para la época? Yo no soy una autoridad en el tema, pero en esa época es muy complicado. A ver, tal vez antes de las reformas borbónicas eran más autónomas y menos dependientes, pero desarrollado. ¿Cuánta verdad hay de la influencia masónica en las independencias? El tema de los masones es un tema que está cobrando popularidad ahora, no sé si es por el tema de las conspiraciones, supongo. Yo creo que también tiene mucho que ver con que no se conoce el debate historiográfico, no se conocen relatos de historiadores, y entonces cuando se ofrece una explicación tan sencilla de la independencia y uno ve dos cosas no le cuadran, es muy fácil dejarse llevar por el tema de la masonería, y yo supongo que algo de influencia tendría, pero no sé cuánta. Eso es una pregunta que estaría bien hacérsela a alguien que sepa mucho más. Yo la impresión que tengo es que tiene influencia, pero no es algo decisivo, más allá del aspecto de que permite organizar, etcétera. Y si queréis, yo voy a intentar traer a uno o dos historiadores especializados en este tema y se pueden hacer preguntas complicadas a ver qué te dicen. La idea de acumulación originaria de Marx comienza en Iberoamérica. ¿A partir de cuándo? Bueno, pues esa es una gran pregunta. En un vídeo que hice con Armesilla planteaba que los marxistas españoles no saben cuándo se produce la acumulación en España. Y en América, pues
Pero bueno, lo que es la parte de la expropiación campesina se reordena con la conquista, pero cuando realmente se expropia a muchos campesinos indígenas y lo que son muchas tierras comunales es con la independencia o un poquito después de la independencia. Y eso es otro tema que también estaría guay alargarlo. Seguramente fueron más importantes los jesuitas y su expulsión, tal vez, que los masones, porque no es casualidad que hay muchos jesuitas que se vuelven súper independentistas cuando les echan. ¿Y qué me preguntaron aquí hace nada? Y ya para cerrar, me preguntan sobre las declaraciones de López Obrador sobre el fracaso de la conquista. El fracaso. ¿Ha hablado de fracaso? Pues no lo entiendo, porque fracaso habla español el señor, no sé. No sé exactamente qué es lo que hace López Obrador en México, pero bueno, ¿qué se puede opinar de esto? Pues no sé, es que las casas, el cura de las casas, no habló de genocidio y sin embargo utilizó, entre otras cosas porque no existía la expresión, pero lo que me interesa es que utilizó la expresión destrucción de las Indias. Y cuando dijo destrucción de las Indias, tenía algún sentido porque aquello ya no pudo volver a ser lo que fue nunca porque quedó totalmente transformado. Y no hay vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. Pero bueno, hay una entrevista, que esto sería un tema muy largo, pero hay una entrevista de una historiadora mexicana que es Codinach o algo así. La busco ahora. Guadalupe Jiménez Codinach, creo que es una entrevista para El País. Y que hablaba de cómo y los pleitos que hacían los indígenas en favor de sus tierras comunales en la época de la monarquía los ganaban. Y esto sería un tema muy interesante. Y esto es algo que también decía este hispanista que es Jean Meyer, creo que es uno que es francés, pero que vive en México, que comenta cómo un tiempo después de la independencia hay indígenas que siguen escribiendo al rey de España para defender sus tierras. Pero bueno, es que un imperialismo tan atroz era insostenible en esa época. 500 españoles no pueden cargarse una civilización con 5 arcabuces y espadas. Pero bueno, hay personas que parece que se creen, digamos, la visión heroica del español, y entonces pues 500 españoles pueden contra 20 millones de aztecas. No sé, es que lo dejamos aquí, 1 hora. Espero que os haya sido interesante. Muchas gracias y comentadme si conocéis este debate, si os cambia mucho el panorama, si se me ha entendido, si queréis más de este tema, etcétera. Y nada, buenas noches.